Lucas 4:40. Ayúdele el que no la encuentra y el que no tiene Biblia, acérquesele para que todos podamos disfrutar de la lectura. Y cuando usted ya lo haya encontrado, dice amén. Todos lo tenemos ya, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 40. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además de muchas personas salían demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Amén. Oremos, hermanos, para que el Señor nos hable esta noche. Padre amado, te damos gracias por la bendición que nos concedes de poder alabarte, glorificarte, exaltarte esta noche. Gracias por cada hermano y hermana, Señor, que tú has traído hasta aquí. Hoy, Señor, venimos con hambre de justicia, Señor. Venimos, Padre Santo, con el apetito abierto para que tú seas saciándonos, saciando nuestra alma con tu palabra, Señor. Ese vacío que nadie más ni nada más lo puede llenar, sino solo tú con tu palabra. Háblanos, instrúyenos, capacítanos, que tu palabra corra y sea glorificada, y que nuestros entendimientos sean abiertos para que tu palabra llegue, Señor, y pueda ser asimilada por nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, toda interferencia del diablo, toda, Padre Santo, pensamiento contrario, ajeno, lo echamos fuera en tu nombre, y que tu palabra caiga como semilla en buena tierra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Noche. En estos versículos, hermanos, vemos algunos de los hechos milagrosos que Jesús hizo en Capernaum, una ciudad que pertenecía a la jurisdicción también de Galilea. Aunque la Biblia no menciona por nombre un lugar específico donde Jesús residiera, donde Jesús viviera, tal vez usted se ha preguntado, bueno, Jesús, ¿dónde vivió? ¿Cuál fue su lugar de residencia? ¿Cuál fue la aldea? ¿Cuál fue la ciudad donde él tenía su casita, donde él llegaba a descansar después de salir a predicar? La Biblia no da nombre de alguna ciudad donde Jesús tuviera su residencia, porque él no tenía residencia. Pero a partir de estos acontecimientos, en la Biblia nosotros podemos encontrar señales de que el lugar donde Jesús más pasó o más visitaba era precisamente Capernaum. Era el lugar donde Jesús, después de salir a sus cruzadas evangelísticas, podemos así decirlo, a sus viajes misioneros, siempre regresaba a Capernaum. Ahora, no solamente era Capernaum el lugar donde Jesús más visitaba, también se nos menciona que visitaba mucho la ciudad de Betania, que era donde vivían un amigo suyo llamado Lázaro. Pero Capernaum es donde nosotros lo vemos moviéndose muy a menudo. Ahora bien, esta ciudad, hermanos, de Capernaum también era el lugar de residencia de Pedro, el apóstol. Y precisamente por eso es que ahí, hermanos, en Capernaum, en contraste, fíjese, con lo que sucede en el versículo 14 en adelante, ya que antes de llegar a Capernaum, Jesús estuvo primero en Nazaret, que era precisamente, digamos, el lugar de nacimiento de él, ya que Belén pertenecía a esa región. Pero resulta de que en contraste con la manera como lo trataron en Nazaret, en Capernaum vemos que la gente recibe a Jesús con necesidad y también con los brazos abiertos.
Entonces ahí puede intuir usted por qué Jesús lo vemos muy a menudo visitando, conviviendo en Capernaum. Ahora, a raíz, hermanos, de la liberación hecha a un hombre endemoniado que está desde el versículo 31 hasta el 36, más o menos, es un párrafo antes de lo que leímos. Este hombre, el Señor Jesús, lo encuentra en la sinagoga, lo libera porque estaba poseído por demonios. Jesús cobró fama y popularidad. Acuérdese que estamos apenas en el capítulo 4 de Lucas. Va comenzando prácticamente Jesús su ministerio, según la narración que Lucas trae. Pero resulta que, como he dicho, a raíz de la sanidad hecha de ese hombre que estaba endemoniado, dice el versículo 37, que no lo leímos, que se extendió la fama por todo aquel lugar de Jesús. Hermanos, esto es muy interesante poder hacer un paréntesis en esto. Y es que Jesucristo es el personaje que debe ser exaltado sobre cualquier nombre. Se lo voy a repetir. Jesucristo debe ser el nombre más famoso en el universo. La verdad es que a medida el tiempo ha ido transcurriendo, aún dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, como que se le ha ido restando gloria, como que se le ha ido robando la fama a Jesús. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie, pero lamentablemente hoy en día existen muchos personajes que pareciera que son más famosos que Jesús. Y no estoy hablando de personajes del mundo de la farándula artística, no me estoy refiriendo a eso. Hoy en día pareciera que existen predicadores más famosos que Jesús. Y pareciera que sus movimientos publicitarios, todas las situaciones que ellos hacen, pareciera que lo que sucede es que les están atrayendo más fama al personaje que a quien ellos supuestamente predican. Pero oiga, hermanos, el único digno de honra, gloria y alabanza es y debe ser Jesucristo. No debe ser el nombre de una organización religiosa, no debe ser el nombre de una denominación cristiana, no debe ser el nombre de un apóstol o de un evangelista o de un pastor o de un maestro o de un predicador. El más famoso y quien debe recibir toda gloria, toda alabanza es Jesucristo, el Hijo de Dios. Mira, hermanos, aquí no hay reproche alguno el hecho de que Jesús haya cobrado tanta fama. Es que nadie puede hacer las cosas que Él hace. Nadie puede hacer las cosas que Él hace. Y dice que se extendió su fama por todo aquel lugar, por toda aquella región. Pero resulta que eso fue por la mañana del sábado que Jesús libera a ese hombre endemoniado. Al mediodía Jesús llega a la casa de Pedro. Probablemente Pedro le dijo: maestro, vamos a la casa a descansar un rato. Ya era el mediodía del sábado. Ya las labores religiosas, digamos así, en Israel habían cesado, porque acuérdese que para ellos era el día de congregarse, digamos así. El día en que ellos iban a la sinagoga a oír que les leyeran la ley y los profetas, que los escribas pudieran explicárselas. Es una costumbre de los judíos. Pero ya al mediodía, probablemente aceptando la invitación de Pedro, Jesús y el resto de los apóstoles llegan a la casa de Pedro. Y ahí, antes de la porción que leímos, está la historia de que cuando llega a la casa de Pedro, la suegra de este estaba en cama, dice, y con fiebre muy alta. Jesús se acerca, se inclina a ella, probablemente le dice: ¿qué tienes? Aunque él lo sabe todo. Ella le dijo: estoy con una gran fiebre. La Biblia dice que Jesús reprende la enfermedad y la enfermedad la deja. Es sana. Señor la sana. Ahora, eso, hermanos, yo no sé si allá por su pueblo, pero así en las regiones de pueblos, ranchos, cantones, como le decimos allá en Centroamérica, se da el caso de que cuando pasa algo en el pueblo, en el cantón, en el rancho, en un hogar, toda la gente se da cuenta.
se corre rápido la bulla, hermanos, de que sea una noticia buena o sea una noticia mala. Pero allá, hermano, de casa en casa, no falta gente que le avisa al vecino, este vecino le avisa al otro. No te has dado cuenta lo que le pasó a fulano. ¿Y qué pasó? Dice el otro. Esto y esto, y hasta un cachito más le ponen, ¿verdad? Pues, hermanos, cuando el Señor llega, imagínense, hermanos, ¿quién nos iba a dar cuenta que algo había pasado si Jesús llegó con los 12 discípulos a la casa de Pedro? No digamos el montón de gente que andaba detrás de Jesús, ¿verdad? Y llega y la casa de Pedro, hermanos, estaba invadida por tanta gente. De repente se dan cuenta que la suegra de Pedro había sido sana. Y quizás muchos vecinos dijeron, y que estaba enferma, pues. Pero resulta de que sí había estado enferma. El Señor le sana, y eso, hermanos, lo que hace es que se levanta aún más la fama de Jesús en esa región de Capernaum. Y es que entonces vemos ahí, y ahí llegamos ya al versículo 40, que fue el primero que leímos. Y dice, y al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Mira, hermanos, esto es saber aprovechar las oportunidades. Y es que en primer lugar vale la pena recalcar porque dice la Biblia que la gente llegó al ponerse el sol. ¿Por qué no llegaron antes? Bueno, resulta, hermanos, que las regiones, la mayor parte, por no decir toda la parte del Medio Oriente, es una región árida y desértica. Es una región, hermanos, donde al mediodía el sol es abrasador y es un calor intenso. Que lo que sucede es que las personas, sus actividades afuera, o bien las hacen por la mañana hasta ciertas horas, o las hacen al atardecer, que ya está más fresco, como dicen. Entonces la gente solo esperó que bajara el sol, como decimos comúnmente, que se calmara el calor, que el sol estuviera poniéndose ya estaba el atardecer. La gente dijo, esta es la oportunidad. Y llegan a la casa de Pedro, o sea, imagínense, la casa de Pedro ya estaba invadida por toda la gente que había llegado con Jesús. Más ahora los vecinos de Pedro, la gente de Capernaum, llega aún más a invadir la casa de Pedro. ¿Y qué era lo que querían ellos? Bueno, dice que al ponerse el sol, todos los que padecían de diversas enfermedades, los trajeron. La gente llevó a Jesús todas las personas que padecían de diversas enfermedades. Qué maravilloso es saber, qué maravilloso es pensar, qué maravilloso es creer, qué decisión más sabia es llevarle a Jesús a las personas enfermas. Lamentablemente el ser humano, en su angustia por adquirir salud y bienestar, a Jesús es el último que le llevan a los enfermos. Y la gente deja de último a Dios. Y por eso dice la gente, ahí solo un milagro, dicen ya después cuando ya agotaron todos los recursos. Pero aquí la gente, ¿para dónde se hacía, hermanos? Era la oportunidad que tenía la gente. Mire, por eso le digo que eso es ser bien aprovechado. Porque sabían ellos que había llegado alguien que sanaba a los enfermos. Y hermanos, ¿en qué región, en qué ciudad no hay enfermos? Para que la gente muchas veces no anda diciendo, ¿verdad? Más si son enfermedades un poco penosas, la gente menos va a decir. Pero cuando la gente se dio cuenta de que ahí estaba alguien que sanaba, acuérdense que Jesús comenzaba su ministerio según el relato de Lucas, va comenzando su ministerio. Pero se dieron cuenta, probablemente ellos no tenían conciencia de quién era ese personaje. O sea, probablemente dijeron, es un profeta, como Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión que qué decía la gente de él. Unos decían que era Elías, otros decían que era Jeremías, otros que Juan el Bautista, que normalmente acababa de ser decapitado, pero que había resucitado quizás milagrosamente y había vuelto. Ellos no sabían, no tenían conciencia quién era ese personaje, pero sí sabían que algo extraordinario él podía hacer. Pero tenían conciencia de que esos poderes, como le dijo Nicodemo al Señor aquella vez de noche que llegó a visitarlo, no podía hacer nada si no estuviera Dios con él. Dijeron, este Dios está con él, porque nadie pudo haber hecho lo que él hizo.
expulsó a unos demonios que tenía un hombre. Y resulta que ahora sanó a la suegra de Pedro que estaba con una fiebre alta. Y traen a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Y fíjese que hay un detalle que me llama la atención, y es lo que está a continuación. Y dice que él puso la mano sobre cada uno de ellos. ¿Cuántas personas habrán llegado a la casa de Pedro? ¿A cuántos habrá llevado la gente para que el Señor lo sanara? Pero dice que a cada uno de ellos el Señor les puso la mano encima. Nada de que hoy en día, como algunos que con el saco le hacen a la gente, ¿va? Se quitan el saco, les dicen, ay, les va la unción, les dicen. Porque ellos lo que ven son masas de gente. Eso es lo que ven. Jesús no nos ve como una masa de gente. Él nos ve individualmente, de acuerdo a cada una de nuestras necesidades, hermanos. Así ve, miren, hermanos, eso es maravilloso pensar de que Jesús no nos ve como un grupo de gente así. No, Él tiene tratos individuales con cada uno. Y las bendiciones que le da a uno no son las mismas que le da a otro. Así que hay personas que piensan que así como Dios hizo con aquel fulano, yo quiero que así Dios haga conmigo también, dicen. Dice, al Señor le proveyó $1 millón a aquel. Pues Dios, ¿qué hizo? Hizo tantos días de ayuno. Bueno, también a mí, yo voy a hacer lo mismo. Dios tiene 1000 maneras de obrar, hermano. Él es infinito. El hecho de que Él haya hecho esto o lo otro con aquella persona no quiere decir que automáticamente, como una fórmula mágica, al hacer lo que aquella persona hizo, nosotros también vamos a recibir lo mismo. Es probable que no recibamos nada, pues esa es voluntad. Pero el Señor dice que a cada uno, oiga, hermanos, eso es maravilloso pensar. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús poniéndole la mano a cada uno? ¿Cuánto tiempo se tardaría? ¿Cuánta gente sería? Pero a cada uno. Hermanos, no importa quiénes seamos. No importa si la gente ya ni se acuerda de nosotros. No importa si en el barrio donde vivimos no sabe que existimos. Pero hay alguien que sí lo sabe. Hay alguien que tiene un trato personal con aquellos que le buscan de corazón. Ese es el Señor Jesucristo. Sí, hermanos, a cada uno le puso la mano encima. Ahora, resulta que en el versículo 41, y no solamente les puso las manos encima, sino que dice que lo sanó. Ese detalle vale la pena también poder considerarlo, hermanos. De que el único que promete y cumple es el Señor. No era simplemente un show que el Señor estaba haciendo, ahí tumbando a la gente, no, sino que les pone la mano encima y lo sanó. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros nos acercamos al Señor, dice la Biblia, mire, porque aquí lo que vemos es el premio que el Señor le da a aquellos que creen en Él. Jesús era un hombre, hermanos, recién conocido por la gente ahí. Acababa de llegar a Capernaum, él comenzaba su ministerio. Pero solo por el hecho de que la gente creyó en él, de que él era capaz de hacer un milagro y poder sanarles de sus enfermedades, el Señor lo que hace es que premia la fe de ellos, dándoles la sanidad. Por eso es que la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, dice que él es galardonador, que él es premiador, dice, de todos aquellos que le buscan con fe. Mire, nadie que se acerca al Señor con fe, con necesidad, va a regresar con las manos vacías. El Señor sabe premiar a aquellos que se acercan a Él creyendo que Él es capaz de hacer cualquier cosa por ellos. Qué maravilloso es pensar eso, hermanos. Ahora, hay otro detalle, y eso es lo que está en el versículo 41. Y es que fíjese que aquí vemos que Lucas nos cuenta que muchas de esas personas que trajeron a Jesús tenían enfermedades que no eran comunes, sino que eran enfermedades provocadas por espíritus demoníacos. Eso es lo que dice el versículo 41. Dice, además de muchas personas, dice, de muchas personas que trajeron a Jesús para que lo sanara, salían demonios que gritaban,
Fíjese, hermanos, que existen muchas personas, no cristianas, por supuesto, vale la pena recalcar esto, no cristianas, que sus enfermedades no son comunes. ¿Por qué le digo esto, no cristianos? Porque ya hemos estudiado la palabra de Dios una y otra vez, que a un creyente Satanás no puede poseerlo. Si no lo sabía, se lo repito. Hermanos, a un creyente los demonios no lo pueden poseer. Por eso es que da risa y coraje cuando uno oye de que en algunas congregaciones dice: esta noche, culto de liberación, vengan todos, dice, y son a los hermanos que les están diciendo que los van a liberar. Dice, culto de liberación, dice, sí, venga, dice, pero no le están diciendo a los impíos, le están diciendo a los hermanos. Dice, no, bueno, y estos que perdidos andan. Si un creyente, la Biblia dice que el enemigo no le toca a un creyente, pero imagínense a un creyente que lo estén exorcizando, hermanos, que a un creyente le estén queriendo expulsar demonios. ¿Es creyente o no es creyente? Porque a nosotros, dice la Biblia, los que hemos conocido al Señor, Pablo escribiendo a los corintios dice: o no saben, dice, no se dan cuenta que ustedes son templo y morada del Espíritu Santo, dice. Aquellos que hemos conocido a Jesús, el Espíritu de Dios mora en nosotros y Satanás no puede tocarnos. Pero el punto es este, que existen, como le acabo de decir, muchas personas no cristianas, por supuesto, que sus enfermedades no son comunes, sino que son provocadas por malos espíritus. Ahora, no me vaya a entender mal y vaya a pensar que cualquier persona es endemoniada que está, ¿verdad? Porque hay personas que son tan insensatos que tal vez alguien drogado está y dicen: tiene demonios, dicen, solo porque está delirando el individuo, ese gran drogado que se ha puesto, ¿verdad? Entonces, tampoco no hay que ser tan simple, ¿verdad? Hay personas que tienen desequilibrios mentales, pero el hecho de que una persona tenga una paranoia, un problema mental, no quiere decir que por eso ya está endemoniado. No, hay ciertas características que se deben reunir, digamos, o que se deben evidenciar en una persona para determinar si está endemoniada. Entonces, pero es cierto de que existen muchas enfermedades, como le digo, que los médicos no pueden determinar, no pueden hacerle un cuadro clínico a esa persona y determinar qué problema tiene. Y entonces muchas veces hay médicos que son sinceros y dicen: mira, no tienes nada, realmente yo no encuentro nada aquí. Pero la persona sigue con problemas de salud. La persona muchas veces sigue con falta de, no puede dormir, fiebres, o muchas veces dicen: bueno, pero ¿qué es lo que provocó esa fiebre? Siempre hay un origen para todo síntoma, para todo malestar. Debe haber un origen. Pero muchas veces los médicos no pueden determinar, no pueden diagnosticar a una persona. Y para ello no existe ningún medicamento, hermanos. Oiga, no existe ningún medicamento que pueda curar a una persona que esté estorbada por espíritus malignos. No existe tampoco ningún ritual religioso que pueda liberar a una persona. No existen palabras mágicas que puedan expulsar a los demonios de una persona. No existen. No existen trenzas de ajos y agua bendita y no sé qué, agua de limón con sal, no sé qué más. Eso risa le da al diablo, hermanos. No existe. No existe enfermedad, no existe, más bien medicina para ese tipo de molestias, no existen medicamentos. Pero resulta de que cuando llegan ante Jesús, estas personas que la gente quizás decía: tiene algún problema, es un problema, quizás está lunático, quizás es un problema, un desequilibrio mental que tiene, tuvo un sueño raro y quedó todo trastornado, vamos a ver. Pero cuando llegan ante Jesús, oiga, hermanos, es que él es el médico que puede dar el mejor diagnóstico. Y esas personas que quizás, esas madres que llevaban a sus hijos ahí porque veían un comportamiento raro en ellos y pensaban que era un problemita que tenían, no, eran demonios que tenían. Porque cuando llegan ante Jesús, se manifestaron. Se manifestaron. Dice que de muchas personas salían demonios que gritaban. ¿Y qué era lo que gritaban? Fíjese que el mismo comportamiento nosotros vemos en el endemoniado que Jesús trata en la sinagoga desde el versículo 31 adelante
el mismo comportamiento que tuvo el endemoniado allá en la región de los Gadarenos, la misma actitud. Dice que cuando llegan ante Jesús le decían: tú eres el Hijo de Dios, le decían. Así decían los demonios. Pero aquí hay un detalle, y es que los demonios saben muy bien distinguir a Jesús. Ellos saben muy bien distinguir a Jesús. Ellos también saben muy bien cuando alguien tiene la cobertura de Dios sobre su vida. Oiga, se lo voy a repetir si estaba distraído. Los demonios conocen o reconocen muy bien a Jesús, pero también saben distinguir a alguien que tiene la cobertura de Dios sobre su vida. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos en el capítulo 19, hermanos, la historia de unos hijos de un tal Esceva, dice la Biblia. Estos individuos habían dadose cuenta, hermanos, que los apóstoles, incluyendo a Pablo, era un hombre que cuando se encontraba con espíritus malignos, con personas poseídas por demonios, los expulsaba del cuerpo de las víctimas. Entonces dijeron ellos: bueno, si Pablo lo hace, nosotros también podemos hacerlo. ¿Sabe que hay personas que solamente lo hacen por copiar? Lamentablemente dentro de la iglesia, dentro del evangelio del Señor, hay muchos copiones. Muchas personas que simplemente hacen lo que vieron a fulano hacer. Y ellos eran de esas personas. Y dijeron ellos: ¿cómo hacemos para poder hablarle a los demonios? Entonces inventaron una frase y dijeron: por el Dios que predica Pablo, le decían a los demonios, salgan. Pero oiga, hermanos, qué manera más rara, ¿verdad? Nada de originalidad. Oiga bien lo que le decía: por el Dios que predica Pablo, le decía. Entonces dice la Biblia que los demonios les hablaron y les dijeron las palabras muy famosas. A Jesús conozco, les dijo el diablo, y sé quién es Pablo, les dijo. Pero ustedes quiénes son, les dijo. Qué vergüenza, hermanos. Qué vergüenza. Oiga lo que dijeron: a Jesús conozco, le dijo el diablo, y sé quién es Pablo. Es que Pablo les había dado una gran paliza una y otra vez. ¿Cómo no lo iban a conocer al siervo de Dios? Pero ustedes quiénes son. Aquí dice la Biblia que estos demonios le dijeron: tú eres el Hijo de Dios, le dijeron. Ahora bien, pero aquí hay algo que dice la Biblia, y es que dice la Biblia que Jesús los reprendía. Pero ¿qué es reprender? ¿Qué entendemos por reprender? ¿Regañarlos? ¿Decirles que se vayan? ¿O qué? Porque eso de reprender muchas veces nosotros lo entendemos solo en el sentido de regaño. El hermano me reprendió, dicen algunos. El pastor me reprendió. Pues sí, pero ¿qué es lo que la Biblia dice o quiere decir cuando dice que Jesús los reprendía? No reprendía a las personas, reprendía a los demonios que estaban dentro de ellos. Y es que esta traducción que yo leí dice que no los dejaba hablar porque sabían quién era él. Pero si vamos a la Biblia hebrea, reprender, o sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que Jesús les dijo realmente? Dice: no les permitía que dijeran que él era el Mesías. Porque lo que estaban diciendo ellos era: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Entonces, él no les permitía que dijeran que él era el Mesías. ¿Pero y por qué? Y no era cierto, pues. Oiga, hermanos, ¿están aquí? ¿Era cierto que Jesús es el Mesías o no? Entonces no andaba tan perdido el demonio, ¿verdad? El problema es que muchas veces nosotros como creyentes no sabemos todavía que él es el Mesías. Pero porque Jesús les callaba, porque Jesús les decía que guardaran silencio. ¿Por qué? Bueno, porque Jesucristo, oiga bien, no necesita que Satanás colabore en la proclamación de su mensaje. Oiga, hermanos, esto es interesante. Jesucristo no necesita del diablo, y que el Señor lo reprende esta noche. Él no necesita de Satanás ni de los demonios para que su mensaje se proclame.
Qué maravilloso es pensar que a nosotros, a usted y a mí, el Señor nos ha escogido, a personas tan débiles, a personas tan inconstantes, nos ha elegido y nos llama para que anunciemos su mensaje. Pero Él no quería que Satanás colaborara, porque Él no necesita. Él no necesita del reino de las tinieblas. ¿Pero por qué? Bueno, también porque eso es lo que traería, o lo que iba a traer a confusión a la gente. Iba a traer confusión a la gente. ¿Por qué? La gente iba a pensar que Dios y los demonios y Satanás era algo igual. Ahí en la Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, está otra historia. Cuando Pablo llega a Filipos y comienza a predicar, pero resulta que en una tarde, dice la Biblia, que Pablo iba a la hora de la oración. Y entonces dice la Biblia, Lucas narra en el libro de los Hechos, de que una joven esclava salía siempre. Cuando los veía pasar, ahí iba detrás de ellos y decía: estos son siervos del Dios Altísimo, que les proclaman el camino de salvación. Y va a molestar todos los días. Cualquiera pudo haber dicho: vaya hombre, al menos hay una mujercilla aquí que reconoce que nosotros somos siervos de Dios, hubiera dicho Pablo. Pero dice la Biblia que llegó un momento cuando esto desagradó a Pablo. O sea, se alumbró como una alarma en el apóstol. Y dijo: esto no es normal. Y ahí viene el don de revelación, ¿verdad? O discernimiento de espíritus. Y se dio cuenta de que eso no era normal. Y dice la Biblia que volteándose Pablo, reprendió al espíritu maligno que estaba dentro de la muchacha. Cualquiera pudo haber dicho: bueno, esta muchacha está colaborando para que el ministerio de los apóstoles, para que el mensaje del evangelio se pueda difundir en Filipos. No, lo que Satanás quería era confundir a la gente. Eso, hermano, Satanás lo ha usado por siglos y le ha funcionado en muchos casos, porque no falta gente simple aún dentro de las congregaciones que todavía no saben discernir cuando algo viene de Dios o viene del diablo. Lamentablemente, porque hay muchas personas que son el bulto en la iglesia nomás, pero no progresan espiritualmente, no alcanzan a avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios, y por eso son engañados fácilmente. ¿Por qué será que hay cristianos tan simples? Y resulta, hermanos, que dice la Biblia que Pablo reprendió el espíritu inmundo que tenía esa muchacha. Entonces Jesús de igual manera. En Samaria vemos otro ejemplo. Dice la Biblia que en Samaria había un hombre llamado Simón. La gente creía que Simón lo que tenía era el poder de Dios. Bueno, así le llamaban, el gran poder de Dios le decían. Pero cuando llega Felipe a predicar el evangelio, se dieron cuenta las personas de Samaria de que ese era un impostor, más bien era un brujo, era un hechicero. Y todas las artes mágicas que hacía, con eso tenía a la gente babeando y admirada. Así hay gente hoy en día, porque salió un payaso haciendo cualquier locura en la televisión o en sus cruzadas evangelísticas. La gente: wow, dice que ese es el gran poder de Dios, dice la gente. Y ahí va detrás de esos falsos que andan ahí haciendo más que predicando el evangelio, haciendo show. Este Simón el mago era un hombre, era el showman allí, hermanos, en Samaria. Pero cuando llega Felipe y predica el evangelio, la gente se dio cuenta que ese era un impostor, que hay un poder superior, y ese poder solamente viene de lo alto. Es un poder genuino que realmente no engaña, sino que es verdadero. Ahí se le acabó el show, se le cayó el circo a Simón. Pero la gente que estaba endemoniada, también aquí en Capernaum, estos demonios decían: tú eres el Hijo de Dios. Pero como le digo, hermanos, aquí vemos que el Señor Jesús echó fuera a los demonios. Oiga, hermanos, como le dije hace un momento, no hay otro personaje, no hay medicina, no hay cura, no hay
que palabras mágicas, no hay que menjurjes que puedan echar fuera a los demonios. Solo hay alguien que tiene poder en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él lo ha vencido. Él es el único y que nos ha dado la victoria también a nosotros, hermanos. Pero eso de confundir a la gente, hermanos, eso a Satanás, hermanos, lo ha usado. Si no, vea, hay ciertos lugares aquí en San Antonio, bueno, en cada ciudad casi, pero más que todo en estas áreas, hermano, donde abundan las personas que leen la mano, que le tiran las cartas. Y vea cómo dicen: visite al hermano fulano, dicen. Hermanos se llaman. Dicen que son hermanos. Pues hermanos del diablo, por supuesto, ¿verdad? Esa gente ni a primo llega de nosotros, ¿verdad? Y claro, por supuesto, la gente llega y lo que encuentran en el buffet o en el lugar donde van es una Biblia abierta en el Salmo 91. Pues sí, son hermanos aquí también, dicen. Lo más duro y lo más terrible es que muchos cristianos también andan en eso, hermano. Oiga, hermanos, eso es condenable por la palabra. Eso es abominación al Señor. Consultar hechiceros, hermanos, que le lean la mano, que le lean los ojos, que le lean no sé qué más, que le tiren las cartas, que le vean la bola de cristal. Mire, hermanos, usted le va a parecer raro. Había una persona que venía antes aquí a la congregación, ya no viene. No digo gracias a Dios que no venga, pero resulta que esa persona una vez a mi esposa y a mí dijo: hermano, dijo, ¿será malo que me vean la niña del ojo? ¿Cómo se llama? La pupila del ojo, que me la lean, dijo. Sí. Ay, hermanos, es que da coraje. Oye, hermanos, si eso es pecado, esa es abominación al Señor. Pero ¿qué es lo que sucede? Que son personas, hermanos, que no profundizan en la palabra, son tan superficiales. Son personas, hermanos, que, como dice la Biblia, se dejan llevar por toda clase de pecados. Personas tan frágiles, personas tan tan volátiles. Y eso, con ese tipo de gente a Satanás le funciona, hermanos. Pero con un creyente, con una creyente que esté bien parada, bien cimentado, que conozca la doctrina, que conozca la palabra de Dios, no cualquier payasada lo dobla, hermanos. Porque es una persona que analiza, pero que es una persona que primero ve si aquello están parados por la palabra de Dios o no. Pero pues eso es el camino más simple que a la gente le gusta transitar, ¿verdad? Y dice que decían: tú eres el Hijo de Dios, le decían. Pero el Señor los reprendía. Hermanos, Jesucristo es el único que tiene poder sobre el enemigo. Él es el único. Alguien dijo que Él es el único que puede controlar, dijo. Él es el único que puede sujetar y conquistar a Satanás. Él es el único, hermanos. Por eso es que Jesús dijo: si el Hijo, dijo, hablando de Él, el Hijo con H mayúscula, si el Hijo los liberta, dijo, ustedes serán verdaderamente libres, dijo. Porque la religión una media tarantada le da a la gente. Porque los religiosos lo que hace, los movimientos religiosos lo que hacen es una media santiguada le dan a la gente. Y a la gente se siente bien, dice, ya le callaron su conciencia de pecado. Y siguen siendo esclavos. Siguen siendo, por eso hay muchas personas que eso les gusta nada más. No quieren mayores compromisos. No, dicen, yo lo que quiero es que medio me santigüen, dicen. Y hay medios, les dan un brochazo de religión, los medios pintan de blanco y ya las personas ya se sienten bien. Pero siguen cargando con el mismo pecado y la misma miseria. Pero cuando se viene a Jesucristo, Él, amados hermanos, no nos hace ahí, no nos pone un parche, ni nos da un medio brochazo de pintura religiosa, sino que Él liberta por completo. Él hace un trabajo completo. Él es el único que liberta de verdad. A Él sea la gloria. Hermanos, el testimonio más claro es nuestra vida, que estábamos hundidos en la miseria del pecado. Yo he conocido personas, hermanos, que eran borrachos pero constitucionarios,
Personas que les decían, mira, sus padres les decían, en la calle te vas a morir, allá en la banqueta te vamos a encontrar, tú ya no tienes remedio, tú ya no tienes salvación, tú eres una persona que ya está desahuciada, con vicios de drogas, de alcoholismo, de prostitución, muchos. Pero un día llegó a nuestras playas el gran libertador. Y ese libertador, amados hermanos, es más grande que Simón Bolívar. Ese libertador es más grande que Alejandro Magno. Ese libertador es más grande que cualquier libertador que se ha levantado en esta tierra. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que quita el pecado del mundo, aquel que liberta de Satanás y de los demonios. A Él sea la gloria. Por eso, amados hermanos, Él es el único que merece la gloria. Él es el único que merece la honra. Mire, no importa que la congregación a la que pertenecemos no sea famosa. No importa, hermanos, que nosotros no seamos conocidos, pero que Jesucristo sea conocido. Y que en esta ciudad Jesucristo sea conocido. Que Él sea el más famoso. Que Él se lleve la gloria. Que de Él sea la honra. Que de Él sea la alabanza. Ese debe ser nuestro anhelo. Sí, no andar buscando ahí fama y popularidad. Eso es lo que la gente anda buscando hoy en día. Ser famoso en 5 minutos, ¿verdad? Bueno, hay personas que 3 segundos que son lo que salga en la televisión quisieran. Y pues andan colgando de los famosos para ver si al menos aunque sea 2 segundos, un flashazo que más salen en la televisión, ya son famosos. Celebridades les ponen. Ay, hermanos, la única celebridad que merece toda honra, toda alabanza, el único digno, como dice el libro de Apocalipsis, digno eres de recibir la gloria, digno eres de recibir el libro, digno eres de desatar sus sellos. Él es el único digno de honra, gloria y alabanza. Hermanos, porque nadie pudo hacer la obra que Él hizo en nosotros. Nadie. Nadie pudo hacer lo que Él hizo, hermanos. Jamás. ¿Cuántas veces usted quiso cambiar? ¿Cuántas veces se intentó? Pero Él sí cambia completamente. Mire, hermano, si usted sigue leyendo este párrafo del versículo 42 en adelante, dice que la gente de Capernaum, cuando vieron que Jesús ya iba queriéndose ir, dice que la gente salió para detenerlo. Y le decían, maestro, porque dice que cuando amaneció, dice, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Pero mire, hermanos, esa noche la gente ahí no durmió. No, nosotros como unos grandes dormilones, ¿verdad? Hermanos, la gente estaba pero tan motivada. Y quizás durante la noche estaban comentando unos a otros. ¿Y cómo te sientes? Quizás le decía la mamá al hijo o el esposo a la esposa que había estado enferma. Me siento como nuevo, le decían. Porque el Señor los había sanado. Y aquel loco atarantado que andaba tirando piedras ahora estaba tranquilo ahí. Si es que había estado endemoniado. Y ahora estaba tranquilo, había paz en Capernaum, hermanos. Ya la gente no tenía miedo salir de noche porque le podía salir endemoniado ahí tirando piedras. Siempre nos falta un loco en algún barrio, en algún rancho, en algún cantón, ¿verdad? Pero resulta que la gente no podía dormir. Y otro día el Señor se levanta muy temprano y la gente estaba despierta. Igual a nosotros. Igual a nosotros que ponemos el despertador y no nos despierta el domingo en la mañana. No estamos bien fondeados, como dicen por allá. Y la gente, hermanos, salió cuando vieron que Jesús iba yendo. Maestro, no te vayas, le decían, quédate a vivir aquí, yo te hago una casita, les. Mira, hermanos, qué noble esa gente. Por eso recibieron todo lo que recibieron, hermanos. Recibieron la visitación del Señor, recibieron sus favores, pero el Señor Jesucristo dice que les dijo, es preciso que también vaya a los demás pueblos. Ay, disculpen, pero voy a volver. Pero es necesario que otra gente, porque nosotros no podemos monopolizar el evangelio. ¿Sabe qué sucede cuando usted no invita a alguien a que vaya a la célula a oír la palabra de Dios, o no invita a alguien a la iglesia? Usted es un egoísta. Somos egoístas. ¿Usted no se ha dado cuenta? Somos egoístas.
Porque estamos monopolizando el evangelio. Estamos diciendo, no, que el Señor me bendiga solo a mí, pero que no bendiga a nadie más. Somos egoístas. Nosotros no podemos ni debemos monopolizar el evangelio y los favores de Dios. Porque dice la Biblia que el Señor envió a su Hijo al mundo. No dice que lo envió solamente a cierta región, a cierta ciudad, a cierto país. No, al mundo. Al mundo. Y el Señor les dijo, no, les digo, es necesario que vaya también a otros pueblos. Es necesario que vaya a otras aldeas. Necesitan conocer la verdad, les dijo el Señor. Solo pensar, hermanos, en que el Señor Jesús se atraviesa el mar de Galilea en aquella gran tempestad, solamente para ir a liberar a alguien que estaba endemoniado. Usted sabe que dice la Biblia que hasta se levantó una gran tempestad. El diablo ahí queriéndolo estorbar para que no llegara a ese lugar. Pero como no hay nada que pueda detener los planes del rey, y a pesar de todos los inconvenientes y que casi se hundían en la travesía en el mar de Galilea, por fin el Señor llegó a la otra orilla. Y solo para liberar a ese hombre, porque la gente lo corrió. Vete de aquí, le dijo la gente. Y él se fue, porque él no puede estar donde no lo quieren. Ojalá que nosotros lo querramos a él. Ojalá que nosotros seamos como la gente de Capernaum y le digamos, Señor, que nunca falte tu presencia en medio de nosotros. Señor amado, no te vayas a ir. Señor, por favor, bendícenos. Que en cada servicio, en cada reunión, en cada actividad que nosotros tengamos, que tu presencia esté ahí. Esa es nuestra oración, hermanos. Esa debe ser nuestra oración. ¿Y de qué sirve tener lugares lujosos donde reunirnos? Aquí ni de nosotros es, hermano. Pero lo bueno es que el Señor nunca ha faltado a ninguna de nuestras reuniones. Y su presencia siempre yo la he sentido en medio nuestro. A Él sea la gloria por su fidelidad. Sí, hermanos, a Él sea la gloria. No hay nada que sea imposible para el Señor. Y así como Él sana enfermedades, también es capaz de liberar a toda aquella persona que pueda estar siendo estorbada por el enemigo. Por eso vale la pena tenerlo siempre de nuestro lado, ¿no le parece? Por eso vale la pena siempre tener al Señor con nosotros. Que nos falte cualquier cosa, que nos falte cualquier cosa que usted se pueda imaginar, pero que el Señor no nos falte. Cierre sus ojitos y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias